Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Seguimos nuestro estudio acerca de la evaluación de Jesús acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y la anterior semana vimos, ¿no es cierto?, la duda del gran profeta. Y yo creo que esta semana vamos a entender mejor la intención detrás de la pregunta de Juan el Bautista, viendo que la duda de él no era tanto de incredulidad, sino más bien de las expectativas que él tenía de lo que Jesús debía hacer en ese momento de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque es interesante esta sección del 24 al 30, porque yo creo que responde a la pregunta de cómo se mide la verdadera grandeza en el reino de Dios. ¿Cómo se mide la verdadera grandeza en el reino de Dios? Porque vamos a ver un contraste acá entre la grandeza de Juan el Bautista y la grandeza de los que son del reino de Dios. Y son dos grandezas diferentes, y lo vamos a ver en el texto acá. Pero lo que quiero que veamos esta mañana, mis hermanos, es que la verdadera grandeza está en dos cosas de acuerdo a Jesús. ¿Ok? Está primeramente en la fidelidad a Dios y en nuestra respuesta a las palabras de Cristo. En la fidelidad a Dios y en nuestras respuestas a la palabra de Cristo. Y yo creo que este texto es un texto fascinante en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos la evaluación pública que Jesús hace del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a escuchar de la propia boca de Jesús qué es lo que Jesús piensa acerca del gran profeta Juan el Bautista. Entendemos en el contexto de Lucas capítulo 7, de los versículos 18 al 23, que Juan el Bautista envía a dos mensajeros para preguntar a Jesús si realmente él es el que había de venir o esperarían a otro. Si realmente él era el Mesías esperado o si Juan debería esperar a otro. Y sabíamos que esto se da en el contexto de Juan estando en la cárcel. ¿Ok? Juan estando en la cárcel. Y cuando los discípulos se van, si vamos a Lucas capítulo 7, versículo 24, el contexto en el cual se va a dar la evaluación del ministerio de Juan el Bautista se hace cuando los dos discípulos de Juan se fueron. Dice el versículo 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir lo siguiente. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque no sé si Juan llegó a enterarse lo que Jesús pensaba de él. No lo vemos en el texto. No sabemos si alguien fue corriendo a Juan en la cárcel y le dijo, mira Juan, esto es lo que dijo Jesús de ti. Pero el texto no nos dice esto, ¿ok? Simplemente nos dice que cuando se van los mensajeros de Juan, Jesús empieza a hablar y a evaluar el evangelio de Juan el Bautista. ¿Y qué hace Jesús en este texto? Si ustedes ven el versículo 24, comienza diciendo, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Observamos que Jesús no desaprueba el ministerio de Juan, no desaprueba la duda de Juan, sino que más bien afirma la grandeza de Juan. Pero al mismo tiempo, a lo largo del texto vamos a ver que Él nos muestra algo más sorprendente, algo mucho más grande. Que aunque el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio imitable, fue un ministerio grande,
el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y aquí encontramos la verdadera definición de la grandeza a los ojos de Dios. Es decir, ¿qué significa la grandeza a los ojos de Dios? Y yo creo que, mis hermanos, podemos ser evaluados nosotros por cualquier persona en el mundo, ¿ok? Cualquier persona puede evaluarnos, nuestro ministerio, nuestra vida. Puede ser un amigo, puede ser un enemigo, puede ser nuestro jefe en el trabajo, puede ser nuestros hijos, nuestros padres. Pero al final la evaluación más importante de su vida, la evaluación más importante de su vida, lo que determina la grandeza de ustedes, no es lo que yo piense o lo que ustedes piensan de sí mismos. Es lo que Jesús piensa de ustedes. Y esto es muy importante. ¿Y se han preguntado alguna vez esto? ¿Qué piensa Jesús de mí? Porque acá vemos a Jesús hablando de Juan el Bautista. Y la pregunta que el texto nos plantea es esta, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos buscando nuestra grandeza? ¿Dónde buscamos nuestra grandeza? ¿La buscamos en el reconocimiento humano? ¿La buscamos en las comodidades de la vida? ¿La buscamos en el ministerio? ¿O realmente nuestra grandeza está en pertenecer a Cristo? Y yo creo que hacia allá va Cristo. Es decir, ¿qué es más importante en nuestra vida? ¿Qué mayor evaluación podemos hacer de nuestra vida que somos de Cristo? Y a través de este texto quiero llevarles a entender esto para que podamos caminar fielmente en el Señor y respondamos bien a la palabra de Dios, entendiendo que la grandeza nuestra no está en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos o pensar por nosotros mismos, sino en lo que Cristo piensa de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, ruego esta mañana que a través de su palabra podamos crecer, Señor. Denos sabiduría, Padre Celestial, para recibir esta palabra como un terreno fértil que da fruto. Porque necesitamos de usted, amado Dios, más que ayer. Y mañana lo necesitaremos más que hoy. Y ruego, Señor amado, de su misericordia para atender a nuestro corazón. Porque nuestro corazón necesita ser evaluado por usted, amado Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero que veamos es el fundamento del ministerio de Juan. El fundamento del ministerio de Juan lo encontramos en los versículos 24 al versículo 26. Y algo interesante dentro de estos versículos 24 al 26 es que tiene una estructura muy, pero muy bonita, muy didáctica. Es decir, el Señor Jesús era el maestro de maestros. Él no preguntaba algo solamente por preguntar, sino lo que Jesús va a hacer es desenmascarar los motivos superficiales del pueblo para que ellos puedan entender realmente quién están siguiendo. Para que ellos puedan entender cuál fue el lugar de Juan, pero ahora cuál es el lugar de Jesús a quien Juan estaba anunciando. En esta sección y con las preguntas retóricas, van a hacer una serie de preguntas retóricas. El Señor Jesús va a demostrar que el ministerio de Juan, siendo grande como era, no estaba enfocado en él, no estaba enfocado en Juan el Bautista, no era algo superficial ni terrenal, sino que Juan el Bautista vivió un ministerio con el fundamento puesto en el Mesías que él estaba anunciando. Muy interesante. Y lo primero que vemos en cuanto al fundamento del ministerio de Juan es que Juan el Bautista no era un hombre débil. No era un hombre débil. No era un hombre falto de convicciones, no era un hombre falto de compromiso, no era un hombre que se alejaba de la verdad, sino más bien era un hombre que se sacrificó por apuntar al Mesías. ¿Dónde vemos esto? Miren lo que dice el versículo 24 y vemos la primera pregunta retórica. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Y acá Jesús le está diciendo a la gente, ¿cuál es su perspectiva de lo que Juan estaba haciendo en su ministerio? Es decir, ¿cuál fue el propósito por el cual Juan vino? ¿Cuál fue su carácter en cuanto a la predicación que él tenía? Y acá la figura de esta caña sacudida por el viento es una figura bien poderosa. ¿Por qué? Porque esta es una caña que se mueve con cualquier soplo de aire. Es decir, lo que Jesús está preguntando es esto a las personas. ¿Ustedes salieron a ver a un hombre que es inestable?
Ustedes salieron a ver a un hombre que es falto de convicciones. Perdónenme un rato. No utilicen computadora para sus sermones. Listo, perdón. Ustedes salieron a ver un hombre falto de convicciones. O sea, ¿cuál era la perspectiva que el pueblo tenía en cuanto a Juan el Bautista? Una caña movida por el aire. Y mis hermanos, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a líderes débiles, ¿ok? A personas legalistas. Es decir, cuando ellos veían a alguien, ellos esperaban ver a un hombre inestable, a una persona que realmente no tenía convicciones, a una persona que no predicaba con firmeza. Pero si ustedes ven, el evangelio que Juan predicaba era un hombre que predicaba con firmeza el arrepentimiento. Y no se quedaba callado, sino inclusive lo predicaba al pueblo, pero también lo predicaba ¿a quién más? A los poderosos, a Herodes, y por eso él está preso. Entonces Jesús les dice a estas personas, ¿ustedes salieron a ver a un hombre débil? O sea, ¿ustedes piensan que Juan era débil? ¿Ustedes piensan que Juan era un hombre sin convicciones? ¿Ustedes piensan que Juan el Bautista era un hombre que hacía las cosas para el hombre solamente, para agradar al hombre? Pero Jesús los confronta. Y con la pregunta retórica Jesús les está diciendo, no, Juan no era así. No era un hombre movido como una caña en el viento. No era una persona como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Si van conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, miren lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Es decir, los valientes, ¿qué es lo que hacen? Crecen, predican el evangelio. No son como estas cañas, pero ¿cómo lucen estos líderes débiles? Dice el versículo 14. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis hermanos, la pregunta retórica tiene que ver con esto. ¿Qué esperaban ustedes ver cuando ven al profeta Juan el Bautista? No era un hombre que retrocedía ante la presión, tanto de la gente, así como de la nación, así como de los reyes. Era un hombre con convicciones. Y mis hermanos, es triste hoy día, pero nosotros vivimos en una sociedad donde los líderes espirituales son débiles, donde los pastores se adaptan a la sociedad, donde los pastores tratan de adaptarse a la necesidad de la gente, van de acuerdo a la opinión popular, van de acuerdo a lo que vende realmente en ese tiempo, pero no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso Spurgeon dijo, el ministro del evangelio no es llamado a ser como una caña que se dobla, sino como un roble que permanece. Y muchas veces el pueblo de Dios quiere líderes débiles, quiere pastores que no predican la palabra. ¿Por qué? Porque es muy duro, pastor. Nos dice que la palabra dice que nos arrepintamos y no quiero, pastor. Y vamos a una iglesia en la cual el líder me dice, vamos, estás bien, sigue adelante como estás, el Señor te ama. Pero eso es lo que la gente esperaba. Y la respuesta a la pregunta es, ¿era Juan una caña que se movía? La respuesta es no. Por eso está en la cárcel. Por eso está en la cárcel, porque no era un hombre débil. Y mis hermanos, hay la historia de un hombre que se llama John Howard Yoder. Hace mucho tiempo, en el siglo XX, era un hombre de mucha influencia. Era un hombre que escribió sobre el pacifismo cristiano, la ética de Jesús, impactó a millones de personas. Muchos lo veían como un referente moral, un líder digno de ser seguido. Sin embargo, después de morir, se supo que había abusado de su posición, cometiendo serias faltas contra numerosas mujeres. Y hay señales, ¿ok?
Hay señales. Pero lo que Jesús está llegando, desenmascarando a las personas, es ustedes están acostumbrados a seguir líderes débiles. Ese es el punto de Jesús, es decir, las multitudes ponían sus ojos en personas que satisfacían sus propias necesidades. Mis hermanos, no podemos vivir así como creyentes. La verdad duele tanto al pastor como a los miembros del cuerpo. Duele. Pero no podemos como creyentes nosotros tener una expectativa de que el hombre de Dios tiene que ser alguien débil. Tiene que ser alguien fuerte. Y acá Juan el Bautista, en la evaluación de Jesús acerca de su ministerio, la primera evaluación que la hace es, este hombre no era un hombre débil, sino era un hombre de convicciones. Era un hombre que sabía lo que creía. Era un hombre que no se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina. Era un hombre que no le importaba lo que estaba de moda en su tiempo. Lo que le importaba era apuntarle a la gente, al Mesías que había de venir. No era un hombre débil, era un hombre de convicciones. Segundo, en la evaluación del ministerio de Juan a través de Jesús, dice, no era un hombre amante de lujos. No era un hombre amante de lujos. Miren lo que dice el versículo 25. Más, ¿qué salisteis a ver? Otra vez les pregunta. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y dice, he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Es decir, lo que caracterizaba la vida de Juan el Bautista y lo que caracterizaba su grandeza era su gran humildad. Era su gran humildad. Eso es lo que determina a un hombre de Dios. No solamente su convicción, no solamente es la valentía, no solamente era el hecho que él no paraba de hablar la verdad con reyes, con el pueblo, con quien sea que se encontraba, sino la realidad era que él tenía un corazón humilde. ¿Y cómo lo demuestra? El Señor Jesús dice en la evaluación del ministerio, ¿vieron a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es decir, con esas túnicas reales, con esos brillos, es decir, era un hombre que se vestía para agradar a la gente. No, más bien era un hombre que se vestía indicando la condición de su corazón. Era un hombre que se preocupaba por cómo su corazón lucía en humildad, más que de demostrar una imagen externa para que la gente se enamore de él. Y mis hermanos, la humildad se ve demostrada en cuántas de las personas que nosotros influenciamos van más a Cristo a través de nosotros. Y acá Juan el Bautista se despojó de todo lo que iba a ser un estorbo para su predicación. No es que se vestía con ropas rotas, no, su vestidura demostraba la humildad del mensaje que él estaba dando. Y por eso acá utiliza, él estaba continuamente vestido de esta manera, es decir, el profeta era consistente en su humildad. No buscaba lujos, no buscaba deleites. Y por eso Jesús les dice, los que buscan esto están en los palacios. No está nada malo con ser rey, pero en ese tiempo, mis hermanos, todo era imagen. Todo tenía que ver con una posición. ¿Okay? No existía este concepto de humildad. Inclusive hasta los fariseos, ¿okay? Se vestían para agradar a la gente, se vestían bien, doctores de la ley. El César, todos los que servían al César se vestían bien para estar en los palacios, pero esa vestidura, mis hermanos, no cubría la realidad del corazón de ellos. Más bien eran como Jesús llamó a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro están muertos. Pero mis hermanos, Juan el Bautista no era así. La grandeza de este hombre fue reconocida delante de Jesús a través de su humildad. Él no buscaba deleites, no buscaba reconocimiento humano. Dice el texto bíblico que él se vestía de piel de camello y comía langostas y miel silvestre. Es decir, la vida de Juan el Bautista era un sermón de la humildad que él tenía. No buscaba comodidad, sino buscaba fidelidad. Esto es algo muy importante para nosotros, mis hermanos. Muy importante para nosotros. Porque nuestra grandeza no está determinada por nuestro orgullo, sino por cuánto nuestra vida está puesta para reflejar a la persona de Cristo Jesús. No está mal ponerse unos aretes bonitos. No me malentiendan, no está mal tener un vestido bonito. Lo que Jesús está atacando acá es la perspectiva de la gente de que lo externo es lo más importante.
Pero dice, Juan el Bautista no era un hombre amante de los lujos terrenales, sino era un hombre humilde. Era humilde en su manera de vestir, era humilde en su manera de comer, era humilde en su manera de presentar el Evangelio. Es decir, no existía nada en la vida de Juan que lo hiciera aferrarse a lo terrenal. Y el Señor Jesús les dice que este hombre, en la evaluación del ministerio de este hombre, no estaba siguiendo una vida de satisfacción en lo terrenal, sino que vivía constantemente preocupándose en lo eterno. Constantemente preocupándose en lo eterno. No era que Juan lucía como vagabundo, sino que Juan está demostrando que lo más importante para él es que todas las cosas de su vida apunten hacia aquel que él está anunciando. Muy importante. Por eso le dice, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban ver ustedes en el desierto? Un hombre que tenía unas vestiduras delicadas, caras, y mis hermanos, yo creo que a lo largo de la Escritura vemos la importancia de la humildad en el corazón de los líderes y también de la gente de Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué pueden ver en la vida de Juan el Bautista en la evaluación de Jesús hacia él? Juan el Bautista, en la condición actual que él vivía, no estaba siendo exaltado desde la perspectiva humana. Estaba preso, necesitado. Pero Jesús dice, este era un hombre valiente, era un hombre humilde. Era un hombre valiente, no se callaba ante la presión, predicaba el Evangelio, pero también era un hombre humilde, no era un hombre orgulloso. No estorbaba el Evangelio con su carácter pedante, sino más bien su carácter no era un estorbo para el Evangelio, sino gasolina, para que a través del ejemplo de su vida, él pueda predicar el Evangelio sin estorbos. La gente veía a Juan y no veían a un hombre que vivía por las apariencias. Veían a un hombre que su vida, todo lo que su vida hacía, apuntaba hacia su Señor. Y mis hermanos, yo creo que vivimos en la actualidad en un tiempo que líderes ceden a la cultura. Vemos líderes cristianos que por temor a perder aceptación social o influencia cultural suavizan el mensaje del Evangelio, empiezan a callar sobre el pecado, omitir el arrepentimiento, diluir la verdad bíblica para no incomodar a la gente. Muchos los siguen porque suenan muy amables y tolerantes, pero con el tiempo sus congregaciones se enfrían, pierden el poder transformador del Evangelio, terminan confundidas. Pero Juan el Bautista no era así. Porque él tenía presente que necesitaba ser fiel al mensaje que él estaba anunciando. Era un hombre con convicciones, era un hombre humilde, era un hombre que su grandeza no se midió por las posesiones materiales, ni por su reconocimiento social, sino por su obediencia a Dios. ¿Y cuál es la última pregunta que hace de Juan el Bautista? Es interesante. Dice en el versículo 26, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, ¿y más qué? Y más que un profeta. Sí, un profeta y más que un profeta. ¿Por qué? Porque dice, este fue único. ¿Por qué? Porque de este fue escrito, de este es quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, hay una profecía acerca de Juan el Bautista. Y yo creo que si pensamos nosotros en nuestra actitud detrás de eso, es decir, la Biblia apunta a que yo voy a venir. Mis hermanos, no sé a cuántos de nosotros se nos sube a la cabeza que somos alguien. La Biblia apunta a que yo voy a venir. La Biblia habla de mí. La Biblia dice que yo voy a ser un mensajero del Mesías. ¡Wow! Y por eso Jesús dice, este es un profeta
más que un profeta. Es decir, Juan no solamente anunció a Dios, sino que realmente él fue el precursor del Mesías. Él vio a Jesús cara a cara. Muchos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, David, quisieron ver a Jesús cara a cara y no lo vieron. Pero Juan el Bautista lo vio cara a cara. Y en Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era un profeta de profetas. Era el profeta que apuntó a Cristo Jesús, que lo vio, lo bautizó. Es decir, ¿cuántos de ellos no hubieran querido? ¿Cuántos de los profetas no hubieran querido hacer esto, mis hermanos? Pero es interesante que dentro del carácter de Juan y lo que Dios está hablando acerca de la evaluación del carácter de Juan, es un hombre de convicciones y es un hombre humilde. Esa es la grandeza del ministerio de Juan el Bautista. Convicciones, humildad. Su labor, su título, nunca se le subió a la cabeza. Su influencia nunca hizo que opaque el mensaje de Cristo. Entendamos esto, mis hermanos queridos, porque muchas veces nosotros podemos ser un estorbo para el Evangelio a causa de confundirnos de qué realmente es la grandeza en nosotros como creyentes. ¿Cuál es la grandeza, mis hermanos? Nuestra grandeza es que la gente pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Esa es nuestra grandeza. Y viene a través de nuestra convicción de predicar el Evangelio, de nuestra convicción de realmente saber que el Señor nos llamó a esto y de un corazón humilde que reconoce: yo no puedo vivir por apariencias, porque Jesús conoce mi corazón. Y esto es interesante, porque Jesús conocía el corazón de Juan el Bautista. Y yo creo que Jesús, conociendo el corazón del Bautista, entiende de dónde viene la duda de Juan. Y lo pastorea, como hablamos la anterior semana. Y le dice: tranquilo, dile que yo soy. Y Juan puede morir tranquilo, ¿no es cierto? Juan puede ser decapitado tranquilo porque él anunció, él cumplió con anunciar a Jesús. Juan hubiera podido decir: Señor, pero sácame de la cárcel, por favor. Si realmente eres Jesús, sácame de la cárcel. Pero a lo largo podemos ver que Juan está satisfecho. ¿Por qué? Porque su ministerio, el fundamento de su ministerio era anunciar a Cristo Jesús. Y una vez que él cumplió con ese ministerio, él dijo: estoy listo para partir. Porque no soy yo, es Él. Y Juan el Bautista lo dijo: es necesario que yo mengüe para que el Mesías crezca en influencia, para que la gente lo siga a Él, para que la gente le crea a Él. Y mis hermanos, qué importante es reconocer el fundamento del ministerio de Juan el Bautista. Porque aunque está conectado con esta grandeza de que él era un profeta del Antiguo Testamento, este profeta que es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, que no hay otro hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Lo que le caracterizó a él fue un hombre de convicción y un hombre humilde, para reconocer que su vida fue puesta para anunciar a su Señor. Esta parte es muy importante, mis hermanos. Entonces vemos el fundamento del ministerio de Juan, el cual Jesús lo afirma con estas tres preguntas. Él no es alguien que se mueve con el viento, como una caña. Él es firme, ¿no es cierto?, en el anuncio que le estaba haciendo. Él no es alguien que busca apariencias, no es alguien que está vestido para que la gente lo siga por las apariencias, pero él es un profeta de profetas. Y por eso vemos, segundo, no solamente el fundamento, sino la misión primaria de Juan. La misión primaria de Juan, que es en el versículo 27-28. La misión primaria de Juan, versículo 27 y 28. Dice el versículo 27, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es una cita de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Está dando cuál fue la misión de Juan el Bautista, y dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Primeramente vemos la grandeza de Juan, es decir, la misión primaria de Juan, lo vemos enfatizado en que Juan cumplió una función que fue preparada para él por la Escritura.
¿ok? Acá estamos viendo un elogio extraordinario de parte de Jesús. Es decir, Juan es el punto culminante de los profetas, ¿ok? No es Moisés, ¿ok? No es Moisés, no es David, no es Isaías, no es Jeremías, es Juan el Bautista. Y se presenta para realmente hablar del camino del Mesías. Y luego utiliza esta palabra en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mis hermanos, este es un elogio de parte de Jesús. Es alguien extraordinario. Y no esperen que se diga esto de ustedes. Porque Jesús está diciendo, Juan el Bautista, Él es. ¿Okay? Él es la persona. Él dice, no hay, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Es decir, no está Moisés, no está Elías, no está Jeremías, no está Daniel. Todos fueron gigantes espirituales en Israel. Sin embargo, Jesús dice que Juan ocupa un lugar único. Es decir, Juan no era un predicador oportunista o un famoso orador. Era un hombre que fue fiel a sus convicciones y fue humilde en su carácter. Solamente se enfocó en presentar a Cristo Jesús. Y cuando utiliza esta frase, ¿no es cierto? Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esta frase, nacido de mujer, es una frase que viene del hebreo. Acá está escrito en griego, pero viene del hebreo. ¿Y qué significa esto? ¿Okay? Principalmente tiene varios significados, pero por ejemplo, en Job 14:1 tiene un significado de fragilidad y brevedad de la vida. ¿Okay? En Job 14:1. En Job 15:14 tiene que ver con una pecaminosidad inherente. En Job 25:4 tiene que ver con impureza y necesidad de gracia. En Job 25:6 tiene que ver con alguien que es insignificante, ¿okay? Alguien que es un hombre, es decir, es un hombre común y corriente. En Mateo capítulo 11 y en Lucas 7:28, en lo que estamos leyendo ahora, lo que Jesús está afirmando es simplemente que Juan es el mayor ser humano. O sea, de los seres humanos, de los que vivimos en la tierra, de todos los nacidos de mujer, ¿okay? De todos los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Y uno pregunta, ¿en qué sentido? ¿Okay? Primeramente yo creo que en su cercanía a Cristo Jesús. ¿Okay? En su cercanía a Cristo Jesús. Es decir, Él fue preparado con una misión específica de preparar el camino al Mesías. Ningún otro profeta tuvo ese honor. Los apóstoles no tuvieron ese honor. Fue algo encargado directamente a Juan el Bautista. Este fue el profeta, el último profeta del antiguo pacto, y quien es el puente hacia el nuevo pacto. También por su fidelidad y valentía. Era un hombre que no retrocedía. ¿Okay? Era un hombre que no retrocedía. También por su humildad, como acabamos de decir. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la grandeza de Juan el Bautista. Es decir, de los nacidos de mujer. De los hombres nacidos de mujer, de los seres humanos. Está hablando de este ámbito universal de los seres humanos. Juan el Bautista es el mayor de todos ellos. Y acá vemos lo que significa la grandeza a los ojos de Dios. No es en el reconocimiento humano ni en los milagros espectaculares. Recuerden que Juan el Bautista no hace ningún milagro. ¿Okay? Juan el Bautista no hace ningún milagro. Esto lo dice en Juan 10:41 el Señor Jesús. Dice que Juan el Bautista no hizo señales. ¿Ok? No hizo señales. Y es impresionante que lo que da la grandeza al ministerio de Juan el Bautista es de la fidelidad a su llamado y la humildad en su carácter para exaltar a Cristo Jesús sobre todo. Es decir, Él es único, mis hermanos, no hay otro como Él. Pero aquí viene la paradoja del reino de Dios. Acá viene la paradoja del reino de Dios. Es decir, Jesús dice, Juan el Bautista es único en la historia de la humanidad. Pero ahora viene la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Versículo 28 en la segunda parte. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. Y uno dice, ¿what?
sea, acabamos de ver que Juan el Bautista es el más grande de los nacidos de mujer. Pero aún el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso nosotros somos más humildes que Juan el Bautista? ¿Acaso nosotros tenemos más convicciones que Juan el Bautista? ¿Acaso nosotros predicamos a un presidente o a un rey y le dijimos, hey, te estás casando con la esposa de tu hermano y está mal? Y entramos presos a causa de eso. ¿Acaso nosotros fuimos los que dijimos, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La respuesta es no. La respuesta es no. Es decir, entonces, ¿en qué sentido nosotros somos más grandes que Juan el Bautista? Y mis hermanos, yo creo que es impresionante entender esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos testigos de su muerte. Juan el Bautista no vio morir a Jesús. Segundo, Juan el Bautista no vio resucitar a Jesús. Tercero, ¿no es cierto? Y esto es algo muy importante. Juan el Bautista pertenece a esta etapa de las promesas, de la preparación del Mesías. Ahora nosotros como creyentes en Cristo Jesús vivimos en la plenitud del cumplimiento del envío del Espíritu Santo, de ser parte de la iglesia de Cristo. Y es decir, el más pequeño de los creyentes, el más nuevo de los creyentes, participa de las bendiciones espirituales en Cristo que Juan el Bautista no pudo experimentar cuando estaba vivo. Esto es muy importante, porque mis hermanos, todo creyente goza de la morada del Espíritu Santo. Todo creyente goza de la redención consumada. Todo creyente goza de la adopción como hijos, como nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Entonces, no se trata del carácter moral de Juan el Bautista. No es esa la comparación. No se trata de su valentía. No es esa la comparación. Sino se trata, mis hermanos, de que vivir en el nuevo pacto, nosotros somos los beneficiarios de la cruz, de la resurrección, de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es muy importante. Esto es muy importante, mis hermanos. La palabra nos dice en 1 de Pedro, capítulo 10, versículo 12, que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban, deseaban, mis hermanos, ver al Mesías, deseaban experimentar lo que nosotros experimentamos ahora como miembros de la iglesia de Cristo. Ellos anhelaban ver, mis hermanos, querían ser parte de esto. Y dice que indagaban y buscaban. Pero mis hermanos, nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Nosotros ahora somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros ahora por la fe, tenemos entrada al Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Antes el Espíritu Santo estaba con ellos, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y mis hermanos, esta diferencia es abismal. Nos dice Darrell Bogg, un comentarista, en su comentario de Lucas, la declaración de Jesús no rebaja a Juan, sino que magnifica el privilegio del reino. Juan pertenece a la era de la promesa, los discípulos pertenecen a la era del cumplimiento. La diferencia no está en la calidad personal, sino en la etapa redentora a la que cada uno pertenece. Y acá William Hendrickson dice, la grandeza de Juan radicaba en su proximidad inmediata a Cristo. Sin embargo, no vivió para ver la cruz, la resurrección ni Pentecostés. En ese sentido, el más pequeño creyente en la era del Espíritu es más grande que él en los privilegios. Y mis hermanos, nosotros tenemos un privilegio tan grande de ser parte de la iglesia de Cristo, pero así también tenemos una responsabilidad más grande también. Tenemos una responsabilidad más grande también. Mis hermanos, los del antiguo pacto anhelaban ver al Mesías. Anhelaban ser partícipes del Espíritu Santo de Dios habitando en ellos. Y mis hermanos, nosotros ahora tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús.
Tenemos absolutamente todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es decir, Dios dio todo lo que Él quería darnos en Cristo Jesús. Somos trillonarios en la gracia de Cristo Jesús. Y mis hermanos, esto es algo que ellos anhelaban. Pero lo que Jesús les está diciendo a ellos, a la gente que está escuchando en este momento, es que el creer en Cristo Jesús, el confiar en Cristo Jesús, el que es parte de la iglesia de Cristo Jesús, aún el nuevo creyente, representa más, no en la moralidad, sino en su posesión, representa más que los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista. Mis hermanos, qué privilegio que tenemos como creyentes de vivir en Cristo Jesús. Pero también qué responsabilidad que tenemos de guardar nuestras convicciones, de ser valientes al Evangelio que nos ha sido encargado. Y no solamente eso, sino de vivir de acuerdo al carácter que del Señor que nos salvó. Mis hermanos, qué mayor privilegio tenemos nosotros hoy. Somos parte del reino que Cristo ha inaugurado por su muerte y su resurrección. Es decir, valoramos más esto que cualquier logro humano, porque al final en el versículo 29 y 30 vemos la respuesta al mensaje de Juan. Y mis hermanos, hay unos que justifican a Dios y otros que rechazan. Miren lo que dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay una respuesta doble. Y uno esperaría que fuera al revés la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, los fariseos al conocer la ley deberían decir, wow, acá tenemos que venir a Cristo Jesús, porque queremos ser parte del reino de Dios, pero nos dicen, no, los publicanos, dice acá que los publicanos y todo el pueblo, cuando lo oyeron, le dijeron a Jesús, tienes razón. No hay nada más grande que confiar en Cristo Jesús. Y mis hermanos, la respuesta al mensaje es muy importante. La respuesta al mensaje es muy importante porque no tenemos término medio acá. O respondemos afirmativamente o respondemos rechazándolo. Y la ironía de la respuesta está en que los religiosos dicen no y los publicanos dicen sí. Los que pensaban que estaban dentro dicen no y los que estaban fuera se dan cuenta que están fuera y dicen sí. Y mis hermanos, en contraste, los religiosos rechazan el arrepentimiento, creían no necesitar arrepentimiento. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez nos sentamos esta mañana y decimos, no, para mí el arrepentimiento no es, pastor, yo no he hecho nada malo. Yo no soy tan malo como me pintan. Pero mis hermanos, desechamos las palabras de Cristo Jesús. Desechamos el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, dice que ellos anularon, invalidaron, dejaron de lado con desprecio el mensaje de Cristo Jesús. No fue solamente una cuestión de lo voy a revisar después, sino una acción deliberada de desprecio. Y cuando dice designio de Dios, está indicando el plan soberano de Dios para su salvación. Es decir, Juan apuntaba a Cristo y Jesús dice, yo soy el Salvador. Esto ha sido preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esto no vino de hombre, vino de parte de Dios. No era solamente una opinión de Juan, sino era el mensaje que Dios le había dado a Juan para que la gente pueda llegar a ser salvo. Pero mis hermanos, rechazaron el mensaje de Dios. Y rechazar el mensaje de Dios es rechazar a Dios mismo. Rechazar el mensaje de Dios es rechazar a Dios mismo. Y vemos acá que el bautismo de Juan era este bautismo representando el lavarse los pecados en preparación para el Mesías, que podría realmente limpiar sus pecados internamente, haciendo lo que ellos estaban haciendo externamente. Pero mis hermanos, rechazan
rechazan. Y la ironía trágica es que los fariseos siguen confiando en su moralidad externa. Los escribas siguen confiando en su expertise de la escritura. Y los que tenían más conocimiento religioso fueron los que más resistencia mostraron al plan soberano de Dios de salvar a pecadores arrepentidos. Y mis hermanos, el orgullo religioso puede ser un obstáculo mayor que la inmoralidad. ¿Por qué? Porque pensamos que no necesitamos de Cristo. Porque escuchamos a hombres de Dios y decimos, bueno, tenemos la opción de escucharlo o no escucharlo. Tenemos la opción de obedecer la palabra o no obedecerlo. Y por eso bíblicamente, mis hermanos, vemos en Mateo 21, 31 al 32, que Jesús dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Esto le dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque los publicanos y las rameras se dieron cuenta que necesitaban del perdón de Cristo Jesús. En Hechos 13 nos dice que Pablo y Bernabé decían a los judíos incrédulos, a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y mis hermanos rechazaron el mensaje del evangelio, rechazaron el mensaje del arrepentimiento, rechazaron el mensaje que vino del profeta de profetas, Juan el Bautista, y luego viene de Dios mismo en la persona de Jesús. Y aún así la respuesta de los fariseos y los intérpretes de la ley es, no, lo desechamos. Y mis hermanos, que esa no sea nuestra respuesta esta mañana. Que podamos venir delante de Jesús en arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y una vez que venimos a Cristo Jesús, que podamos tener la valentía y la humildad para que toda nuestra vida no esté basada en lujos, en apariencias, que son un estorbo para el evangelio, sino que las cosas que el Señor nos ha dado como buenos mayordomos las pongamos al servicio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque la grandeza desde la perspectiva de Dios no se mide por poder, dinero o posición. La grandeza verdadera se mide, mis hermanos, por nuestra relación con Cristo Jesús y cómo nosotros respondemos a las palabras de Cristo Jesús. Cómo nosotros venimos delante de Cristo Jesús y reconocemos que nuestra verdadera grandeza no viene de nosotros mismos, sino como dijo J.C. Ryle, el secreto de la verdadera grandeza está en tener parte en la gracia de Dios. Puede que el mundo lo desprecie, pero el cielo lo aprueba. Mis hermanos, les pregunto, ¿dónde están buscando su grandeza? ¿En la aprobación humana o en lo que ustedes son en Cristo Jesús? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por su palabra esta mañana y ahora que participamos de la cena, Señor, quiero rogarle que podamos pensar y reflexionar y meditar en lo que hemos escuchado, Señor. Y realmente venir delante de usted en arrepentimiento. Como su palabra dice, Señor, que no tomemos la cena indignamente, sino que analicemos, evaluemos nuestro corazón. Y ruego, Señor amado, de su dirección ahora que participamos de la cena, que nuestros corazones puedan estar limpios, Señor amado. Reconociendo que participamos juntos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Y que no tomemos indignamente la Santa Cena, sino que podamos confiar en su sacrificio y participar en comunión con usted y con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.